Hola, bienvenidos a mi canal nuevamente. Soy Fabiola Justiniano. El tema que les traigo hoy, ¿qué nos enseñó Jesús sobre el reino de Dios? Cuando Jesús caminó físicamente en esta tierra, Él habló sobre muchísimas cosas. Él fue un verdadero maestro. Pero lo que más enseñó y lo que más habló fue sobre un reino en particular. Pero no estaba hablando de un reino de España o de Roma o de Estados Unidos o de México. Ningún otro reino situado en la tierra. Jesús estaba hablando de otro tipo de reino. Este reino de cual él hablaba constantemente era el reino de Dios, el reino del Creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que existe. Él mismo tiene un reino y este reino también tiene una cultura diferente, tiene un estilo de vida diferente, tiene un grupo de personas diferentes y sobre todo tiene un rey diferente. Así que acompáñame si tienes una Biblia y nos vamos a ir a Marcos capítulo 1, versículo 14 al 15, para ver lo que Jesús dijo a la hora de predicar sobre este reino. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del reino de Dios. Hay un par de palabras que hay que aclarar antes de continuar. ¿Qué significa esa palabra evangelio? Esa palabra se suele traducir como buenas noticias, pero el contexto histórico original de la palabra evangelio es un término no religioso, primeramente, sino que este término se usaba en el contexto político y se usaba para contar un suceso determinante y significativo que había sucedido y como consecuencia nada sería igual de ahora en adelante. Por ejemplo, en la antigua Roma se han encontrado textos que hablan sobre el evangelio de César Justo, que prometía un nuevo tiempo de paz y de prosperidad. Y al usar esta palabra evangelio, eso quería decir buenas noticias. Tenemos un nuevo emperador, tenemos un nuevo rey, tenemos un nuevo reino y de ahora en adelante las cosas serán diferentes. Por ponerles un ejemplo, hay una guerra en dos naciones, en dos grupos diferentes, y una nación ganaba. La nación enviaba lo que se le llamaban evangelistas, personas que compartían las buenas noticias como mensajeros para que vayan a compartir el evangelio de la buena noticia, que la guerra había terminado. Nosotros hemos ganado, el enemigo ha sido vencido, ya no somos más esclavos y de ahora en adelante somos libres y ahora un nuevo tiempo está por venir. Y en esta ocasión, en este contexto, entra Jesús y dice: les tengo un evangelio, les tengo una buena noticia sobre algo determinante, algo histórico y significativo que ha sucedido y como consecuencia de ahora en adelante nada será igual. La buena noticia, el evangelio, el mensaje principal de Jesús era el siguiente: el reino de Dios se ha acercado.
¿Qué les parece? Es maravilloso. La palabra reino se usa alrededor de 122 veces en los 4 evangelios y Jesús está constantemente hablando del reino de Dios y Jesús lo está diciendo constantemente de que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y esto qué significa? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para acercarme yo? Y ser parte de lo que están dentro de este reino. Y lo que Jesús hace es que enseña sobre todas estas cosas. Y lo hace de mucha forma. Jesús dice que el reino de Dios es como una fiesta de boda con las mejores carnes, las mejores bebidas, suena una música agradable. Como un banquete, dice Jesús, donde hay celebración, hay alegría, hay baile. En este banquete todos están invitados. Este no es un banquete exclusivo. Esta invitación es para todo mundo. Jesús quiere que todos vengan, pero lastimosamente dice Jesús que muchos empiezan a poner excusas y poner impedimento para llegar. Tengo cosas que hacer en casa, tengo cosas que hacer en mi negocio. Jesús dice, el reino de Dios es como un tesoro escondido en el campo. Y eso es precisamente lo que nos cuenta Jesucristo en otra parábola, que el reino de Dios es como un tesoro en un campo, el cual un hombre lo descubre, lo encuentra, pero esas tierras no eran suyas. Entonces él se va y vende todo lo que tiene para poder comprar ese campo y quedarse con ese tesoro. En otra ocasión también Jesús pone otro ejemplo de cómo es el reino de Dios y cómo tenemos la posibilidad de entrar. Y ahí muestra a un niño y dice, si tú no te vuelves como un niño, no podrás entrar en el reino de Dios. Y todos sabemos que cuando hay un pequeñito hay pureza de corazón, hay inocencia, no hay maldad. Estamos hablando de una criaturita que depende totalmente de su padre o de su madre o de los dos. Y así quiere el Señor que vivamos nosotros, dependiendo de papá. Él es nuestro Padre, nuestro Creador. En otra ocasión incluso les dijo al grupo de religiosos que se acercaban a Jesús y les dijo que ellos, este grupo de religiosos que iban a la iglesia, daban sus diezmos, su ofrenda, oraban en público, ayunaban frecuentemente, pero a la misma vez se veían unos a otros, a la misma vez se creían más de los otros que eran menos devotos. A ellos Jesús les dijo, ustedes son obstáculos para que otros puedan experimentar el reino de Dios. Y la pregunta, amigos, entonces, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué significa? ¿De qué está hablando Jesús? Porque Jesús nos cuenta tantas historias y tantas comparaciones e ilustraciones que nos los dice de esta forma. El reino de Dios es el lugar donde perfectamente se refleja el carácter y los valores de Dios. El reino de Dios es un lugar donde hay justicia porque Dios es justo. El reino de Dios es un lugar donde hay amor porque Dios es amor. El reino de Dios es un lugar donde hay sanidad porque Dios ofrece sanidad. Es un lugar que refleja perfectamente quién es Dios, lo que Dios hace, lo que a Dios le gusta, lo que Dios desea, lo que Dios dirige y lo que Dios quiere para nosotros. El reino de Dios es el espacio donde existe el gobierno de Dios, donde las cosas pasan como a Dios les gusta, como a Él desea, como
Él quiere, en el reino de Dios también hay alegría, hay serenidad, hay luz de compasión, hay perdón, hay paz, porque así es Dios, así es quien gobierna este espacio. En la iglesia se suele hablar frecuentemente sobre ir al cielo después de morir. Pero Jesús en este caso no dice ustedes se han acercado al reino de Dios. Él dice interesantemente, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Por eso la oración que Jesús dejó como modelo no dice interesantemente, Señor, llévanos a tu reino, sino que dice, el reino de Dios se ha acercado, o venga a nosotros su reino. Escucha esto, antes que tú buscaras a Dios, Él ya te estaba buscando. Eso significa que antes que tú amaras a Dios, Él ya te había amado a ti. Pero algunos estamos aquí en este momento, quizás acomplejado, dolido, y no sabemos porque estamos perturbados de que Jesús nos está buscando en este momento. Porque Dios quiere hacer algo completamente nuevo en tu vida. Y cuando oramos, venga a nosotros tu reino, le estamos diciendo a Dios, en tu reino las cosas pasan como tú quieres, y ahí ese es tu reino, donde no hay enfermedades, no hay angustia, no hay dolor, no hay desesperanza, tampoco hay odio ni rencor. Ahí solo hay justicia, ahí solo hay amor, no hay opresión, no hay pelea, no hay discusión, no hay vicio, no hay borrachera, no hay fornicación, no hay contienda, no hay ansiedad, pensamientos de suicidio, no existen esas cosas. Ahí no hay culpa, no hay vergüenza, así que así como en el cielo, que ese reino venga aquí a mi vida, a mi corazón, a mi mente, a mi iglesia, a mi ciudad, a mi familia. Cuando Jesús dice que el reino de Dios está aquí, el reino de Dios se ha acercado entre ustedes. Jesús nos enseña que el reino de Dios no es uno que existe allá afuera, sino que existe dentro de tu vida, si tú lo permites. Existe aquí y ahora, que la vida eterna que Jesús ofrece ya está disponible, y que solamente tenemos que hacer buscar de Él a diario. Solo esa es la petición de Él, para que nosotros vivamos ya en esta vida terrenal como si estuviéramos en el reino de Dios, permitiendo que Él obre en nuestra vida y que llegue esa paz, llegue el amor, llegue todo lo que el Señor nos quiere dar, pero es solamente si tú y yo permitimos que el reino de Dios se acerque a nuestra vida. Y se tiene que acabar todo eso de querer hacerlo tú a tu manera y a tu forma, porque eso te aleja del reino de Dios. Recuerda, la presencia de Dios ya está disponible para ti, y Jesús usa la palabra evangelio. Buena noticia, ha comenzado un nuevo tiempo, tenemos un nuevo gobierno, se viene un nuevo reino. El reino de Dios se ha acercado a ustedes. El reino de Dios ya está disponible para ustedes. No tienes que conformarte viviendo en este mundo bajo la influencia del enemigo, donde te quiere oprimir todo el tiempo con sus mentiras y con sus engaños. El reino de Dios dice, hay un nuevo estilo de vida, un nuevo rey que se llama Jesús. Poder gozar de la presencia de nuestro Creador y de aquel que dio su vida por nosotros. Eso es más que suficiente para sentirnos bien,
Pero este rey en este gobierno no es como cualquier otro. Piensen un momento, Jesús no es como cualquier otro rey. Su lugar de nacimiento no fue un palacio, fue un pesebre. Su presentación delante de la gente no fue un caballo real, fue un burro. Sus amigos fueron pecadores, fueron no los religiosos de su tiempo. Sus discípulos no fueron genios con mucha educación, fueron pescadores y trabajadores ordinarios. Su forma de mostrar su poder y autoridad y majestad y gloria fue lavándole los pies a sus discípulos. Su forma de mostrar su amor y gloria y majestad y realeza fue a través de derramar su sangre hasta la última gota, expuesto desnudo, burlado en una cruz, y su corona en esa cruz no fue hecha de oro, sino de espinas. Sus enemigos gritaron: crucifíquenlo. Y ese rey respondió: Padre, perdónalos. Y en esa cruz, tomando tu lugar, con perfecta justicia y perfecta misericordia, justicia porque el precio de tus pecados fue pagado en su totalidad, y misericordia porque quien debió haber estado ahí fuimos tú y yo, pero Él tomó nuestro lugar. ¿Qué tipo de rey es este? Este rey murió. 3 días después venció el poder de la muerte a Satanás y el pecado, resucitando en carne y hueso, diciendo: yo voy primero, para aquellos que me siguen, ustedes van después. El reino de Dios, dijo Jesús, está aquí, su rey está aquí. Y estamos en medio de la historia donde Jesús regresará a completar su obra de sanidad, perdón, transformación, restauración de toda su creación, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Evangelio, esa es la buena noticia. Si alguien necesitaba esta buena noticia, es esta la que tengo para ti hoy. El reino de Dios está aquí, está disponible, está en proceso de ser elaborado, pero Dios quiere que seas parte hoy de este proceso. Y como esto es un proceso histórico, no es una opinión ni es una fantasía, eso significa que después de este suceso tú no puedes ser la misma, sino que tienes que entregarte y no pongas resistencia ya a lo que se ha acercado a ti, que es el amor de Dios a través de su reino, que quiere morar en tu vida y en la mía. Si te ha gustado este contenido, por favor compártelo, que habrán personas que necesiten este mensaje. Y si no te has suscrito, tal vez hoy es el momento. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les habló Fabiola Justiniano. Hasta un próximo encuentro. Muchas bendiciones y que Dios te dé fortaleza.